Bienvenidos. En este video explicativo demostraremos cómo es el acceso y registro a los diferentes folios de historia clínica desde el nuevo aplicativo, el cual es Dinámica Gerencial en la versión web. Para acceder a nuestra versión web de Dinámica, tendremos que direccionarnos a una URL o link, el cual se llamará dinamicaweb.subredsuroccidente.gov.co. Una vez diligenciemos este link, la pantalla de carga nos indicará el logo de Dinámica Gerencial, nos mostrará unas rejillas de usuario y contraseña y un botón de ingresar. En en estos espacios, nuestro usuario y contraseña van a ser los mismos que manejamos en nuestra versión de escritorio y le daremos clic en ingresar, arrojándome una segunda pantalla en donde veo la información, en donde el sistema me permite indicarle a qué proceso pertenezco yo. En este caso vamos a decirle al sistema que yo pertenezco a consulta externa y mantengo las opciones de urgencias y hospitalización. Luego él me pide en qué centro de atención deseo trabajar, dependiendo del proceso en el que yo hago. En este caso puedo ponerle que es Kennedy, consulta externa. Y en caso de desconocer el código del centro de atención al que pertenezco, le puedo dar clic en la lupita y él me va a desplegar todos los centros de atención que dispone la subred. Me lo va a desplegar de esta manera con un buscador que me deja ver todas las sedes. Entonces, lo selecciono desde acá o puedo buscarlo en caso de no conocerlo. Entonces, si yo le coloco Abastos, él me va a colocar el código, o si le coloco Kennedy, él me va a colocar el código. Le doy doble clic y le doy en el botón continuar. Al darle clic en el botón continuar, él me va a arrojar la pantalla principal de dinámica gerencial. ¿Cuál es la primera diferencia que notamos? Que los iconos que veíamos en el escritorio, que normalmente estaban a la parte de la derecha, ya no están. Ahora los vamos a encontrar a la parte izquierda, debajo de nuestro nombre, y los vamos a ver de la misma manera. En este caso, como procedemos a historia clínica, les vamos a dar en historia clínica. Y vemos las mismas carpetas que me mostraba en nuestra versión de escritorio. Archivos, procesos e informes. Para el diligenciamiento del folio de historia clínica y el seguimiento a los pacientes, lo vamos a lograr a través de la pestaña Procesos y en la opción que dice Historia Clínica. Cuando yo seleccione estas opciones, el sistema me arrojará el listado de pacientes en esta parte, el cual va a ser la agenda médica que yo tengo para el día. En caso de no manejar la agenda médica, nos vamos a ir a la parte superior izquierda en el botón que dice Agregar. Al darle clic en ese botón, el sistema me permite ingresar a la parte en donde yo le doy los identificadores de mi paciente para acceder a la consulta. Entonces, en este caso, yo puedo buscar el paciente por el número de documento o en la lupa yo puedo buscar el paciente por sus nombres, por el área de servicio, por el documento, por la fecha de ingreso e incluso por la cama. Como son pacientes normalmente de consulta externa, pues los diligenciaremos con el número de documento. Una vez seleccionado el paciente y que el sistema me indique el nombre, yo voy a proceder a seleccionar el tipo de historia clínica. Si conozco el código, lo puedo diligenciar y en caso de desconocerlo le puedo dar nuevamente en la lupita. Entonces, para nuestra versión web manejamos los mismos folios que manejamos en nuestra versión de escritorio, pero todos los códigos de folio van a estar antecedidos por una letra W, indicándome que es el folio de la versión web. Entonces manejamos un Extin en la versión de escritorio, ahora manejamos uno con W, Wextin en nuestra versión web. Traigo el folio, es consulta externa, selecciono mi área de servicio, si la conozco diligencio el código y si no en la lupita él me despliega las opciones que yo tengo y luego me voy a seleccionar el ingreso del paciente que tenga facturado. Lo último que voy a seleccionar es en caso de tener más de una especialidad, debo seleccionarla y en caso de tener una única especialidad, el sistema lo traerá automáticamente. En este caso vamos a seleccionar la especialidad y luego pasamos a abrir el folio en el botoncito azul. Una vez seleccionado el folio, el sistema me va a traer
la pantalla principal de información general de la misma manera que me lo trae en mi versión net, en donde yo puedo ver unos diagnósticos recientes de mi paciente, unos exámenes recientes, alguna alerta o notificación que presente el sistema y alguna que otra información de medicamentos del sistema. Puedo ver desde esta misma pestaña de información general, información del paciente, su documento, su fecha de nacimiento, la ciudad, si tiene algún tipo de discapacidad. Puedo ver el histórico de folios, el cual es el récord de todas las atenciones que se le han prestado al paciente durante su atención en los diferentes centros de la subred. Qué especialidad lo ha visto, en qué fecha, qué evolución le hicieron, y yo puedo acceder a ese folio. En la parte derecha vemos el icono de una pequeña impresora en donde él me permite ver si se le mandaron órdenes o el resumen de la historia clínica en ese momento. Ejemplo, aquí vamos a darle plan de manejo interno y en la parte inferior vemos un botoncito que dice imprimir selección. Al darle clic ahí yo puedo ver eh, ¿cuáles fueron ese plan de manejo externo que el paciente recibió durante su consulta? Ahí crea el documento y me dice qué medicamentos le mandaron en esa oportunidad al paciente y qué profesional fue el que los ordenó. Así puedo hacer un seguimiento del histórico del paciente. ¿Cómo diligencio el folio de historia clínica? Entonces recordemos que estamos en la pestaña Información General. Entonces yo me voy a la pestaña de Información de Historia Clínica. Cuando le doy clic en historia clínica, vamos a acceder al folio, al tipo de historia que seleccionamos, que era Extin o Extin para este caso, y vamos a ver que la historia cuenta con los mismos campos, con la misma información que diligenciábamos en nuestra versión de escritorio. Entonces, como toda historia, tiene unos campos obligatorios que pueden aparecer de tres maneras. La primera es cuando el título tiene un subrayado en rojo que me indica que el campo es obligatorio. La segunda es un asterisco en rojo que me indica que el campo es obligatorio. Y el tercero son los checks de sí o no que salen de esta manera indicándome que el campo es obligatorio. Entonces, para este caso vamos a seleccionar rápidamente unos criterios para nuestro paciente en estos campos obligatorios, permitiéndome así avanzar en el diligenciamiento de la historia clínica. Esta información, como se les comenta, es la misma información que tiene nuestra versión de escritorio, solo que se presenta de una manera diferente al ser leída por nuestro navegador, que debe ser Google Chrome para un mejor desempeño de la plataforma. Entonces seleccionamos nuestros campos obligatorios. Como ven, estos se presentan con un subrayado en rojo y al final de la hoja vamos a ver que estos son los campos obligatorios que no he diligenciado. Entonces, vamos a proceder a diligenciarlos. Navego entre mis pestañas desde esta opción sin salirme de la opción de historia clínica. Voy verificando qué campos me hacen falta. Todos estos campos de educación se mantienen, siguen siendo los mismos que en nuestra versión de escritorio. En la demanda inducida seleccionamos las características de nuestro paciente y vemos cómo van desapareciendo esos campos obligatorios que tenemos que diligenciar. Listo. Cuando diligenciamos la totalidad de nuestra historia clínica, vemos que las siguientes pestañas, las cuales son antecedentes y diagnósticos, permanecen muy similares a nuestra versión de escritorio, permitiéndonos añadir antecedentes con el botón agregar o consultar
los históricos de los antecedentes que tenga nuestro paciente de la misma manera que lo hacíamos en la versión de escritorio. Para la parte de diagnósticos, entonces tenemos el mismo cuadro muy similar. Tenemos nuestra barra de búsqueda en el cual si conocemos el código podemos ingresarlo o con la lupita podemos utilizar los diferentes filtros que nos ofrece para nuestro paciente. Recordar manejar alguno de los diagnósticos como principal para que nos deje avanzar y con el botón agregar para que quede de esta manera. También desde esta opción podemos consultar el histórico de diagnósticos que ha tenido nuestro paciente en sus diferentes atenciones. Histórico de diagnósticos, clic y él nos despliega todos los diagnósticos que ha tenido en sus diferentes atenciones. El plan de manejo para los medicamentos que le queremos enviar. Entonces, siempre por manejo externo, vamos a darle el medicamento. Entonces, en este caso, si tenemos el código, podemos diligenciarlo. Coloqué MED020. O en caso de no tenerlo, también podemos darle en la lupita y él me va a traer los medicamentos que tengo disponibles para mi paciente. Haciendo uso de los diferentes filtros, puedo traer el que yo quiera en este caso. Los campos que son obligatorios para el diligenciamiento, entonces van a ser la frecuencia y la dosis que yo le voy a dar del medicamento. Importante en este punto entender que la dosis para el sistema no refiere lo mismo que la concentración. En la dosis es cuántas veces el paciente va a acceder a esta presentación del medicamento. Entonces, si yo quiero que el paciente se tome 2 tabletas de acetaminofén, o sea, 1 gramo de acetaminofén cada 6 horas durante 3 días, tengo que indicarle que la dosis son 2 tabletas. La frecuencia van a ser cada 6 horas y en el campo días van a ser 3 días. Estos campos de hora me permite ser un poco más específico si quiero que sean minutos, días e igual el campo de días. Y aquí le puedo colocar la indicación médica. Tomar con ciertas consideraciones. Entonces, para el caso del acetaminofén, entonces se va a tomar 1 gramo que corresponde a 2 tabletas cada 6 horas durante 3 días. Y lo puedo agregar y lo voy a ver en la parte derecha, que me dice que la cantidad es 24 porque el sistema me la calculó automáticamente. Si yo quisiera un segundo medicamento, eh, para este caso, un losartán, yo le voy a indicar los mismos valores. Le voy a decir que son 50 miligramos al día durante 30 días. Entonces le voy a decir que la dosis es 1 y va a ser 1 al día y la duración del medicamento le va a durar 30 días. Y vemos como el sistema automáticamente me calcula que la dosis de tabletas que debe ser despachada es 30. En caso de requerir alguna otra cantidad, el campo es totalmente editable, no se queda ahí fijado, sino me permite a mí diligenciarlo. Y en caso de querer retomar la fórmula del sistema, le doy en el botoncito calcular y él vuelve y me trae el 30. Esto pues nos ayuda en temas de dispensación con las farmacias. Entonces, así es como cargo el plan de manejo. Para las demás órdenes, como lo son imágenes diagnósticas, laboratorios y citas de control o de primera vez, me voy a ir a la parte superior donde dice menú historia clínica. Al darle clic en el menú historia clínica, voy a ver una opción que dice solicitud de servicios. En la solicitud de servicios voy a encontrar esos 3 parámetros que les comento: imágenes, laboratorios y citas. Entonces, en el servicio, igualmente, si conozco el código, puedo escribirlo y si no, le doy clic en la lupita para que él me muestre los diferentes filtros con los que cuenta para lograr encontrar el servicio que yo quiero. En este caso le vamos a dar una consulta de seguimiento. Aquí tengo las de primera vez.
Y entonces en los diferentes filtros yo puedo ir buscando lo que más se asemeje a mi búsqueda deseada. Entonces vamos a darle seguimiento. Y aquí me sale consulta de control o seguimiento por medicina general. Si le doy doble clic y las observaciones, al darle en el botón agregar, él ya me lo trae y me lo va a ir discriminando. Entonces, esa cita es un procedimiento no quirúrgico y me lo trae de esa manera. Si yo quisiera una radiología, una radiografía, utilizo la opción de radiografía que me dice de cráneo simple en caso de que el paciente la requiera. Le doy su observación, le doy a agregar y él me la trae, pero entonces me la trae ya como imagen discriminada para el momento en el que yo imprima la fórmula, el paciente sepa cuáles son imágenes, cuáles son citas de control y demás. Aparte de eso, tenemos la opción en este icono que se llama importar plantilla, en el cual él me deja importar las plantillas que yo tenga para el tipo de población que estoy tratando. En este caso, puede ser un paciente crónico. Entonces, al darle clic en la parte de la derecha, él me muestra los exámenes y laboratorios que están configurados en esa plantilla para los pacientes crónicos. Entonces, de aquí yo puedo ir seleccionando qué exámenes quiero, si quiero algunos en específico. En caso de querer seleccionarlos todos, le voy a dar clic en este botón de check y él me los trae todos o en este para eliminar la búsqueda que ya tenía. En caso de necesitarlos todos, le voy a dar clic en el botón y luego le doy clic en importar. Y él me trae todos esos laboratorios a donde yo los estaba diligenciando y me dice el total de número de registros que le estoy enviando a mi paciente. Entonces, tenemos exámenes, tenemos imágenes y tenemos la cita médica. Esta opción de plantillas también la tenemos en el plan de manejo donde mandamos los laboratorios. Esta opción me dice consultar el histórico, que es lo anterior que tenía el paciente, y la opción de importar plantillas en caso de necesitarlo. Entonces aquí tenemos micronutrientes para gestantes, yo le doy clic en aceptar y él me carga automáticamente los micronutrientes aparte del acetaminofén y el losartán que ya le habíamos enviado a nuestro paciente. Luego procedemos a las indicaciones médicas que dependiendo del proceso, en este caso le voy a dar que es salida por consulta externa y los detalles de la atención. Luego vemos que para grabar el folio, las opciones inferiores, tanto de grabar como de cancelar, ya no las encontramos en la parte que normalmente estaban en la versión de escritorio, sino las vamos a encontrar en la parte de arriba. Entonces tenemos el deshacer, que es el cancelar, tenemos el grabar, que es para guardar nuestro folio y que nos imprima las órdenes y quede guardado en el registro de la atención del paciente. Y aparte vemos que hay un tercer botón que dice grabado temporal. Este botón de grabado temporal, cuando yo lo cliqueo, me sale un mensajito que dice que el folio está grabado temporalmente. Recuerde que esta grabación no genera órdenes médicas ni órdenes a farmacia. ¿Qué significa? Ese grabado temporal me permite a mí eventualmente salirme de dinámica web y él va a quedar ahí en el histórico, no se va a borrar. Cosa que si yo necesito ingresar nuevamente a este paciente, voy a retomar el folio exactamente en este punto donde lo traía y toda la información que yo le consigné, tanto en historia clínica, antecedentes, diagnóstico, plan de manejo y solicitud de servicios, van a quedar ahí guardados y no se me van a borrar. Solo hasta que yo le den el botoncito de grabar, él ya me va a traer esas órdenes médicas. Entonces, vamos a darle en el botón grabar. Él me pregunta que si ya terminé, que si deseo grabar el folio actual, yo le voy a dar que sí. Él hace el proceso de grabación, me dice los mensajes de alerta, que también las tenemos en la versión de escritorio. En este caso, existen resultados sin interpretar, desea revisarlos. En este caso le voy a dar que no. Él continúa el proceso de grabado y una vez que lo termina, me bota la pantalla para que yo pueda imprimir las órdenes médicas o hacer la consulta al folio de historia clínica. Allá me dijo que el folio es el número tal y está grabado correctamente. Como les indiqué, tenemos aquí las opciones para imprimir el plan de manejo y el plan de manejo externo. Aparte, me da la opción de enviarle estas órdenes directamente al correo del paciente. En caso de tenerlo,
diligenciamos el correo del paciente, le damos en actualizar correo, seleccionamos las opciones que necesitamos y luego le damos en imprimir selección. Al darle en imprimir selección, vemos que me trae pues el plan de los laboratorios que le mandé en la primera instancia. Luego él me arroja el de los medicamentos, igual que lo hace en la versión de escritorio. Se imprime, se le entrega al paciente y ya como ha terminado la atención, él me devuelve a la pantalla principal donde voy a proceder a buscar a mi siguiente paciente y seguir con las atenciones. Ese sería el aplicativo de dinámica web para el nuevo uso en la subred suroccidente. Muchas gracias por su tiempo.